Quiero darles un tema que he dado otras veces, otras Navidades, pero tengo la convicción de que es una palabra bien actual de Dios para nosotros. Y es una bendición para mí, ha sido una bendición para mí, volver a ella y ver algunas cosas nuevas que Dios me ha estado hablando al respecto. Quiero leer y les invito a que busquen en sus Biblias Isaías capítulo 7. Es un pasaje bien conocido y en las tarjetas de Navidad está, en fin. ¿Lo tienen? Ok, dice así: por eso el Señor mismo les dará una señal. La joven concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel. Así, muy sencillo. Reina Valera dice aquí que la Virgen, el Señor mismo dará señal, y aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Emmanuel. Déjenme ponerles un poco de contexto. Esto siempre me llama la atención. Si tú lees el capítulo 7 del versículo 1 en adelante, te vas a dar cuenta que este pasaje, el versículo 14, está en un contexto muy, muy interesante. Pongan atención, una pequeña clase de historia bíblica. Muchos de ustedes saben que el reino de Israel se dividió, ¿verdad? Tenemos a Saúl en la época de la monarquía. Tenemos a Saúl, el primer rey. ¿Quién ungió a Saúl rey? Samuel. Muy bien, Samuel. Samuel es el último profeta sacerdote que oficia como gran líder de Israel. Samuel unge a Saúl, Saúl es desechado y llega David, ¿verdad? Y entonces a David lo sucede su hijo Salomón, y luego a Salomón lo sucede su hijo Roboam. Y en el reinado de Roboam, el reino de Israel se divide. 10 tribus de las 12 quedan en el norte y son el reino de Israel. Su capital, Samaria. Muy bien. Cuando en la Biblia tú lees Efraín, porque así dice Dios a Efraín, se refiere al reino del norte. Sí, porque Samaria quedaba en la región de la tribu de Efraín. Y en el sur quedaron las 2 tribus, Benjamín y Judá, quedaron como el reino de Judá. ¿Sí? Entonces tú lees en el libro de los Reyes, el libro de Crónicas, Segunda de Samuel, básicamente Reyes y Crónicas, aparece esta interacción entre los 2 reinos. Hubo ocasión en que los 2 reyes del norte de Israel y de Judá fueron amiguis, ¿ya? Y habían pacto en común, enfrentaban enemigos en común, pero en otras ocasiones hubo hostilidades entre ambos reyes. Ok, y solo para completar la panorámica, el reino del norte fue llevado al destierro antes que el reino del sur. Asiria se llevó exiliado al reino del norte y años después, décadas después, vino ¿quién? Nabucodonosor a destruir Jerusalén y a llevar cautivo Judá. Bueno, ¿por qué les cuento esto? Porque en Judá había un rey que se llamaba Acaz. Y cuando Acaz era rey, el rey de Aram, que está más al nororiente de Israel, junto con el rey del reino del norte, Israel, se aliaron para venir y tomar Jerusalén, pero no la tomaron. Entonces se le fue dado aviso a Acaz diciendo: el rey del norte y el rey de Aram se confabularon contra ti. Y la Biblia dice, lo pueden leer ustedes ahí en Isaías 7, que el corazón del rey y de todo el pueblo se estremeció como árboles en medio de una tempestad. Así lo dice. Así que fue tremendo. Entonces Dios despierta el corazón de Isaías y le dice: anda y dile a Acaz que estos reyes no van a prevalecer contra él, que yo estoy contigo, no te preocupes, yo voy a borrar el nombre de ellos. Y después Dios le vuelve a hablar a Isaías y le dice: anda y dile a Acaz, pide una señal de que yo estoy contigo. La señal que tú me pidas yo te la voy a dar. Y dice: aunque sea tan profunda o tan alta, pídeme la señal que quieras. Pero Acaz, ¿sabes lo que dice? No, yo no quiero pedirle señal a Dios, no quiero tentar a Dios. Entonces Isaías le dice, Dios como que se enoja, le dice: oye,
no basta con que ustedes tengan un corazón duro, sino que ahora tampoco me quieren pedir señal. Y entonces el versículo 14 dice, bueno, Dios mismo va a darte una señal. ¿Qué señal? Que una doncella, y aquí tal vez alguien ha escuchado que algunos son detractores de la Escritura, y dicen que esto de que una virgen haya concebido a Jesús es una mala lectura, porque la palabra en hebreo es una joven, no solo una virgen, sino una joven. ¿Alguien ha escuchado ese argumento alguna vez? Hay una película ahí que lo menciona en las primeras escenas, pero después podemos conversar de eso si a alguien le interesa. Es una película entretenida, pero no lo mismo. El punto es que ahí aparecen unos rabinos hablando de que los cristianos han interpretado mal este pasaje y por eso es que consideran que María Virgen concibió a Jesús. Eso es una ignorancia, es desconocer que efectivamente la palabra hebrea es joven, una joven soltera. No dice literalmente virgen. Pero ¿dónde está la ignorancia? Que se sabe que en ese tiempo una joven soltera iba a ser virgen. Y esa es la señal, que una mujer que no estaba casada iba a tener hijos, iba a tener un hijo. Entonces, es exactamente lo mismo. No tiene que decir virgen para entender que sea virgen, porque se entendía, se sobreentendía de acuerdo a esa cultura. Ok. Me fui como bien para las ramas, pero me parecía interesante. La cosa es que Dios le dice, una mujer virgen o no casada va a tener un hijo y vas a llamar a ese hijo Emmanuel. Y ese hijo, hasta que aprenda a discernir lo bueno y lo malo, o sea, él primero va a discernir lo bueno y lo malo, antes de que aprenda a discernir lo bueno y lo malo, estos reyes que quieren atacarte van a desaparecer. ¿Se entendió la lección? Mis queridos educandos, ¿no? En el fondo Dios le dice, me gusta cuando dicen, no, pastor, no lo entendí, porque así puedo, algunos dicen así como, ok, pastor, lo que tú quieras. No, en el fondo, Dios le dice a Isaías, dile al rey Acaz, yo te voy a dar una señal, ya que tú no quieres, yo te voy a dar una señal. Una mujer que no está casada va a tener un hijo. Una virgen, una doncella, y ese hijo se va a llamar Emmanuel, Dios con nosotros. Antes de que ese niño aprenda a discernir lo bueno y lo malo, o sea, antes de que él sea grandecito, digamos, 3 años, qué sé yo, antes de eso, yo voy a destruir a esos reyes que están en contra. Esa era la señal, muy sencilla. Entonces, es interesante esa historia, ¿verdad? Pero ustedes no conocen el nombre de Emmanuel por esa historia. De hecho, muchos de ustedes primera vez que la están escuchando, ¿verdad? ¿Por qué conocemos el nombre Emmanuel? Emmanuel, ¿sí? Absolutamente. 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 No lo vi venir, pero tienes toda la razón. Mi chica de humo, ¿verdad? Bueno, como yo soy más viejo, todo se derrumbó. Bueno, en fin. ¿Cómo sigo con la predicación después? No, pero tiene razón. En términos bíblicos y de Navidad, conocemos Emmanuel porque Mateo 1 va a decir, esto aconteció para que se cumpliera. Está hablando de José. El ángel le dice a José, no temas. El tipo dice, wow, María está embarazada y no nos hemos casado, no hemos tenido relaciones. Yo no fui. Si te vienen a contar cositas malas de mí, dile que yo no fui. Entonces, ¿cómo me voy a casar con una mujer así? Entonces el ángel le dice, no te preocupes, lo que en ella está engendrado es del Espíritu Santo. Y entonces Mateo comenta, esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le llamarás Emmanuel. Bien, ¿por qué hablar de Emmanuel? ¿Por qué pensar en Emmanuel? Significa Dios con nosotros. Y el Espíritu Santo me hablaba mucho acerca de la identidad de Jesús. Y de eso quiero hablarles brevemente el día de hoy. ¿Quién es Jesús? Tal vez sería bueno que supieran que en los primeros siglos de la iglesia, de verdad, la iglesia se tiraba los pelos tratando de
de identificar quién era Jesús. Pasó el tiempo de Jesús, Él fue ascendido al cielo, vino el Espíritu Santo, la iglesia crece, pero ya la iglesia empieza a crecer y a desarrollarse más, empieza a organizarse más y empieza a pensar su teología. Y una de las grandes preguntas era, ¿quién es Jesús? La cristología. Y sepan que hubo algunas herejías en el campamento de Dunamis. Vamos a hablar acerca de eso, algunas herejías que hubo en torno a la persona de Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Él? De acuerdo, Él vino a morir en la cruz, Él es nuestro Salvador, Él hizo milagros, fue un profeta, fue un sanador, estaba lleno del Espíritu Santo, era un rabí. Pero no era solamente eso, porque a Él nadie lo resucitó. Él resucitó a Lázaro, Él resucitó al hijo de la viuda de Naín, pero nadie lo resucitó a Él. Él resucitó solo. ¿Quién es Jesús? ¿Lo captas? Él dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Entonces, se fijan, ellos se preguntaron, ¿quién era realmente Jesús? Pero hermanos queridos, sin querer ser demasiado denso hoy, a esta altura del año, esta pregunta de quién es Jesús, de cuál es su identidad, no es solo de la iglesia, no es solo del quehacer teológico. Jesús mismo, en su ministerio, Él estaba muy interesado en que las personas supieran quién era Él. Capten esto, por favor. El que tenga oído para oír, que oiga. Todo lo que Jesús hizo eran señales que apuntaban a quién Él era. Lo voy a decir otra vez. Lo que Jesús hizo eran señales que apuntaban a quién Jesús era. Lo que hago y lo que soy, todo lo que hago tiene como finalidad apuntar a quién soy. Muchos buscaban las obras de Dios, lo que Dios podía hacer con ellos. Pero entre todas las multitudes hubo algunos que luego de ver las señales, luego de recibir las señales, un ciego que pudo ver, un cojo que pudo andar, en fin, un endemoniado que pudo ser liberado, esas personas fueron más allá de la señal para ver quién era el que había hecho esa señal. Y lo siguieron no por lo que Él había hecho, sino por quién Él era. ¿Me van captando? Si yo me quedaba solo con la obra de Dios, luego de que Dios obrara en mí, yo me iba. Como dicen en Guatemala, ya estuvo, ya fue, ya obtuve lo que quería. Mi tía se sanó, yo me sané, fui liberado, fui alimentado, chao. Pero otros dijeron, hey, hay algo interesante en esta persona. Más allá de lo que haga por mí, me voy a quedar con Él por quien Él es. ¿Lo captas? En Mateo 11 se nos relata cuando Juan el Bautista manda a sus discípulos, Él está encarcelado. Y los intérpretes bíblicos coinciden en que Juan el Bautista entra en una crisis. Recuerden que antes que Jesús apareciera, Juan dijo, viene detrás de mí alguien que es mayor que yo. Él ya conocía a Jesús y entendía quién era Jesús. Pero por alguna razón, él entra en una crisis y manda encarcelado, sabiendo que su fin estaba cerca tal vez, manda a alguno de sus discípulos a preguntarle a Jesús, ¿qué cosa? ¿Eres tú? Identidad. ¿Lo captas? ¿Eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? ¿Qué le responde Jesús? Vayan y hagan saber a Juan. Dice el texto que él sana a varios allí en ese momento y le dice a los emisarios de Juan, díganle a Juan lo que acaban de ver. Lo que hago apunta a lo que soy. ¿Captas eso, hermano? Nos corremos un poco más en Mateo 16 y Jesús le dice a los discípulos, ¿quién dicen los demás que soy? ¿Ok? Y ahí vienen varias respuestas, ¿verdad? Después, ¿qué dice Jesús? Jesús va más allá, mete el dedo en la llaga. ¿Qué dice? ¿Ustedes quién dicen que soy? Quiero saber, ya no la opinión de los demás, sino la opinión de ustedes. Han estado un par de años conmigo.
¿quién dicen ustedes que soy yo? No se pierdan esto, por favor. Yo sé que la Mari está haciendo su concierto. Yeah. Ahí tenía una rockera, ¿viste? Bien, ¿qué estaba? No se pierdan esto. Vayan conmigo a esa historia, por favor. Le dice, ok, ¿quién dice los demás? Y ahora, ¿qué dicen ustedes? ¿Quién soy? Se levanta Pedro. Tú eres el Cristo. Yo te voy a decir, ¿quién eres tú? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora, no se pierdan esto. Jesús dice, eres bienaventurado Simón. Esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre. Y yo te digo que sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahora, escucha esto. La iglesia se edifica no sobre lo que Jesús hace, sino sobre quién Jesús es. El fundamento de la iglesia no es lo que Jesús hace o no hace, sino quién Jesús es. Y todo lo que Jesús hace busca apuntar a quién Jesús es. Y el Espíritu Santo me hablaba tan claramente que todo lo que Dios hace hoy, todo lo que Dios hace contigo, todo lo que Dios no hace contigo, tiene una sola finalidad: que tú puedas crecer en la revelación de quién es Jesús. Y ha sido mi experiencia que mi crecimiento espiritual, mi victoria sobre mis enemigos, la fuerza en mi debilidad, no tiene que ver con que Diosito haga algo por mí, sino que Dios a través de su Espíritu Santo me revele quién es Jesús. Y cómo yo crezco en el conocimiento de quién es Jesús a través de las diferentes circunstancias que vivo en la vida. El que tenga oídos para oír, que oiga. Yo crezco en el conocimiento de quién es Jesús a través de las diferentes circunstancias que me tocan vivir. Todas las cosas, lo dijimos el domingo pasado, todas las cosas ayudan a bien a quienes aman a Dios. Y el contexto de ese pasaje de Romanos habla de que Él nos predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, ser transformados. Eso es otra forma de decir que Cristo se ha revelado en nosotros, para que nosotros seamos transformados a su imagen. No sé si hay alguien que me está entendiendo hoy, pero todo lo que Dios hace busca en el fondo revelar quién es Él. Si tú no entiendes esto, si tú no abrazas la identidad de Cristo, quién es Él, te vas a decepcionar por lo que Él hace o por lo que Él deja de hacer. ¿Por qué Dios hizo esto? ¿Por qué Dios me hace esto? ¿Por qué Dios no hace esto que le pido? Si te quedas en eso, te vas seguramente a desanimar, a frustrar, a orfandear, a ofender. Pero si abrazas quién es Jesús, vas a aprovechar cada oportunidad para crecer en la revelación de quién es Él. ¿Tú captas? ¿Quién es Jesús? Conversaba con Pablo hoy en la mañana, con mi hijo, y hablamos de toda la enseñanza, el torrente de información que tiene misión. Aquí los chiquillos, Fabián y Gaby, José y Ceci, también estudiaron en misión. Es tan grande, tan fuerte la revelación, tan tremendo la atmósfera en la que se está. Algunos de nosotros hemos ido allá y sabemos que hay mucha unción, y Dios prepara lugares así, Bethel y muchos otros lugares que son como centros de avivamiento. Pero yo quiero decirte algo, marca un tiempo así, pero el conocimiento de Dios es algo de toda la vida. Y todo lo que tú aprendes en instancias así, o en un seminario, como en mi caso,
Todas esas cosas son un depósito en mi corazón, pero un depósito que va a ser probado en medio de las circunstancias. Y escucha esto, este es mi punto el día de hoy. En medio de las circunstancias, en medio de lo que Dios hace o deja de hacer, Él revela a su Hijo. Y es una bendición cuando tú llegas a entender, o dicho de otra manera, no sé si llega a entender, es la palabra clave, sino creces en el entendimiento de quién es Jesús. Deja que el Espíritu Santo te revele a Jesús. En abundancia y en escasez, en salud y enfermedad, en los montes y en los valles, en las victorias y en las derrotas. Dios está revelando a su Hijo, a su iglesia. No se trata tanto de lo que Jesús hace, se trata de quién Jesús es. Y cuando Él nos sana, Él está revelando su carácter. Y cuando Él no sana, está revelando su carácter. Y cuando el Señor preserva, con alguien conversaba en algún contexto, no sé, conversaba respecto de esto que yo siempre hablo, ¿no? El accidente de mi mamá. Habría sido una excelente idea que Dios hubiera enviado un ángel y lo hubiera tirado a un lado, suavemente, ¿no? Tenía 75 años. Y que ella hubiera podido contar el testimonio, hermanos. He aquí que el auto venía, pero un ángel vino y me llevó al lado. Yo hubiera contado ese testimonio fascinado. Yo hubiera pedido que me inviten en todo el mundo para contar lo que Dios hizo. ¿Por qué no lo hizo? Yo le hice esa pregunta al Señor. Pero necesito ir más allá y saber, Señor, ¿qué quieres revelar de quién eres tú en este momento, en esta circunstancia? Ok. ¿Conoces a Dios? ¿Conoces a Jesús? Está fantástico si Él ha hecho algo en tu vida. Pero créeme que lo que ha hecho por ti tiene como finalidad que tú te des cuenta quién es Él. Y esta Navidad, lo único que tenemos para mostrar es a Jesús. ¿Quién es Él? Crece en el conocimiento de su persona. Jesús es suficiente. Jesús es suficiente en todas las circunstancias. Él es Emmanuel. Y Emmanuel significa Dios con nosotros. Eso. ¿Por qué no oramos un rato? Allí donde estás, tómate un tiempo. Tómate un tiempo. Yo no sé qué circunstancia estás atravesando. Sí, en fin, una decepción, un tiempo de contrariedad, un tiempo de silencio. Sí, a alguien le comentaba también esto que aprendí del pastor Bill Johnson. Jesús es la palabra, Él es el Logos, la mayor. Y a veces nosotros le pedimos al Señor una respuesta y Dios no nos da respuesta. No sé cuántos se identifican con eso. Señor, háblame. Y, oye, ¿qué te ha dicho el Señor? Nada. Siento que Dios no me ha dicho nada. Y el pastor Bill Johnson enseña, su presencia es la respuesta, porque Él es el Logos. ¿Se fijan? Aunque Él no me dice nada, su presencia es la respuesta. Él es suficiente. ¿Ok? Habla allí con Dios. Mira, aunque no te sientas espiritual esta mañana, no te sientas cerca de Dios, aunque sientas que estás en cualquier parte, dispón tu corazón. Dile, Señor, yo quiero conocerte.
Señor amado, creemos que tú estás comenzando a alimentar a tu pueblo para estos tiempos, Señor. Tú nos has dicho que tú estás cambiando la dieta de tu iglesia. Y abrazamos, Señor, esa palabra. Señor, no queremos las añadiduras, te queremos a ti. Y no queremos lo que tú puedas hacer por nosotros, te queremos a ti. Señor, limpia tu iglesia de aquellos que te sigan por los panes y los peces. Señor, y levanta tu iglesia, levanta una generación que coma de ti, que beba de ti. Espíritu Santo, ahora yo te ruego, ven por sobre nuestra debilidad, por sobre nuestra incapacidad. Ayúdanos, pedimos tu ayuda y revélanos a Cristo. Revélanos a Cristo en la presión, en el estrés, en el agotamiento. Revélanos a Cristo en las derrotas, en la debilidad. Revélanos a Cristo. Revélanos a Cristo. Revélanos a Jesús. Oh, aleluya. Aleluya.